Hola, mi querida comunidad de Silvia, Salud Inteligente, Shabbat Shalom. ¿Cómo se voló la semana, no es cierto? Así que nos encontramos de nuevo viernes a la tarde en Israel, cuando va a empezar el Shabbat, porque como ya muchos de ustedes saben, los días en el calendario hebreo comienzan el atardecer del día anterior, o sea que viernes a la tarde empieza el sábado, hasta el sábado a la tarde. Y ya los últimos meses venimos con esta maravillosa comunidad de mi canal estudiando juntos la porción de la Torá que corresponde a cada Shabbat. Porque en la cultura hebrea, judía, en Israel, en todas las sinagogas, se lee durante todo el año la Torá entera en porciones. Entonces venimos estudiando cada porción. Y lo interesantísimo es que yo siempre pongo un énfasis en el hebreo original, en darles contenido de cosas que se pierden en la traducción, porque hay una cantidad enorme de cosas que se pierden, no solo que se pierden, sino que a veces están mal traducidas y a veces muestran también quizás una falta de entendimiento profundo del idioma hebreo, o sea, no se puede culpar porque es algo bastante complejo. Entonces, hoy llegamos a un nuevo libro de la Torá que es Levítico. Hasta la semana pasada estábamos estudiando Éxodo, que en hebreo es Shemot. Y de nuevo les cuento, Shemot quiere decir nombres, no Éxodo. Y ahí ya vemos un ejemplo de lo que es cambios tan importantes. Porque si el libro se llama Shemot, que es nombres, porque eso habla de que en ese libro aparecen muchísimos nombres de Dios, versiones de los nombres de Dios. Entonces, ¿por qué cambiarlo al nombre Éxodo? O sea, yo creo que es suficientemente importante llamarlo como se debe, ¿no es cierto? Eso es lo mínimo. Pero hoy vamos a aprender una dimensión extra de lo que todavía no hemos aprendido, porque si hablamos de la, a veces, dimensión literal, de decir, está escrito una palabra y traducen a otra. Eso es una dimensión, pero hoy hablamos de una dimensión gráfica, que eso es muy importante. Pero antes que eso, vamos a hablar del libro Levítico, que se dice en hebreo Vaikra. ¿Y qué quiere decir Vaikra? Vaikra quiere decir y llamará, porque así empieza este libro. Es decir, la primera frase del libro dice, esperen que lo encuentre, dice, Vaikra el Moshe, Vayedaber Adonai Elab, Me'oel Moed Le'emor. O sea, que dice, y llamará a Moisés y le hablará Dios de la Oel Moed. Oel Moed es una parte del tabernáculo. Así empieza. Porque ¿qué pasa? Dios lo llama a Moisés para empezar a dictarle las leyes que tienen que ver con los sacrificios. Porque tal como sabemos, cuando Moisés saca a los hebreos de Egipto, fue hace miles de años y era un pueblo que se puede decir, entre comillas, bastante primitivo a nivel ético. Por eso es que tuvo que llegar, disculpen, no es porque eran hebreos, es porque así era en todos lados. Aquí en el Medio Oriente, por ejemplo, se mataba, se mentía, se robaba, sin problema, más o menos. Y ahí tuvo que venir la ley de Dios, con primero las tablas de la ley, con los 10 mandamientos para decir, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, etcétera, etcétera. O sea, había que explicarle las cosas que quizás a nosotros nos parecen algo obvio, algo sobreentendido, ¿no es cierto? Pero para ellos no, era todo nuevo. Y mucha gente cuando lea este libro, el Levítico, se va a quedar un poco choqueada, porque van a ver que todos estos capítulos hablan de sacrificios de animales. Y para cada pecado, qué animal, cómo sacrificar. Y es bastante choqueante, porque uno dice, ¿por qué? ¿Por qué sacrificar animales? ¿Y qué es lo que dice la Kabbalah? La Kabbalah dice que eso es algo simbólico, que lo que trata de enseñarte es que, por ejemplo, digamos que un señor hace 3.000 años, 4.000 años, tenía 2 cabras. Eso era todo su patrimonio. Esas cabras le daban leche, en algún momento quizás iba a querer comerlas, quizás después
era un macho y hembra, podía tener más cabras, y si hacía cierto pecado, tenía que entregar una de ellas. Era algo enorme, era un castigo enorme para esa persona, le podía cambiar la vida el perder una cabra. O sea que lo que viene a hacer este sacrificio es como decir, hay castigo si haces un pecado. O sea, hay que tomárselo muy seriamente porque te puede tener una influencia muy grande en tu vida el hacer un pecado. Y depende cuál, depende, ¿no es cierto? Cada pecado tenía su castigo. O sea que era como empezar a educar al pueblo a que hay resultado a tus acciones, que no es un caos. Entonces, vamos a hablar ahora de cómo empieza este libro entero, que es Vaikra, para que yo les pueda empezar a enseñar esta dimensión nueva de lo que se esconde en la versión original en hebreo. Y vamos a leer de nuevo, Vaikra el Moshe vayadaber Adonai elav, ¿ok? Y yo les muestro ahora, quiero que lo vean en hebreo. Primero miren arriba a la derecha, porque el hebreo se escribe de derecha a izquierda, entonces la primera palabra es la de arriba a la derecha. Y la primera palabra dice Vaikra. ¿Y qué es lo que vemos nosotros ahí? Ahí está la nueva dimensión, que la última letra de Vaikra, que es la Aleph, aparece pequeñita. Eso ya es algo gráfico, ¿no es cierto? Algo visual. Ustedes ven que hay una flechita roja que les señala la Aleph pequeñita. ¿Y por qué es eso? O sea, se sabe que en la Torá, la escrita original, digamos en los pergaminos, que a veces hoy en día lo respetan también en los libros, a veces no, pero aparecían letras más pequeñas, a veces más grandes, y eso tenía un extra significado. Para darles un ejemplo magnífico de esto, vamos a ir hacia atrás, para allá, a la porción de la Torá de la vida de Sara, que ya la hemos estudiado juntos, ¿se acuerdan? ¿Y de qué trata? Está en Génesis, por supuesto. Eso es cuando fallece Sara, la esposa de Abraham, madre de Isaac. ¿Y qué es lo que nos aparece en el principio de la vida de Sara? ¿Qué dice? Veyu chayei Sara 100 shana ו27 shanim shanei chayei Sara. ותמות שרה בקריית ארבע וחברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספד לשרה ולבכתה. Y ahora miren, les muestro el hebreo. Otra vez nos aparece en la última palabra que es livkotá, aparece una letra pequeñita. Miren la flecha roja. Y ahora les voy a traducir esa frase entera y vamos a entender por qué. ¿Qué dice la primera frase de la vida de Sara? Dice, y fue la vida de Sara 100 años y 27 años, los años de la vida de Sara. Y morirá Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vendrá Abraham a lamentarla y a llorar por ella. O sea que la última palabra, livkotá, quiere decir llorar por ella o llorarla. ¿Y qué nos explican los sabios rabinos de todas las generaciones? Nos explican lo siguiente, que al parecer Abraham tuvo una hija luego de Isaac, que no se habla abiertamente en la Torá, sino que en remes. Remes quiere decir cuando te dan una pista para que lo entiendas. Y que esa hija murió el día que murió Sara. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la palabra livkotá, que quiere decir llorar por ella? Vemos que la Jaf, una de las letras, aparece pequeñita. Entonces, si yo ignoro esa letra, la palabra se transforma a levitá, o sea, lloró a su hija. ¿Qué les parece? O sea, la misma palabra tiene dentro de sí este significado de que Abraham lloró por Sara y por su hija. Y vamos a volver a Vaikra y vemos que la Aleph está pequeñita
¿Y cómo cambia el significado? Primero entendamos que lo que pasó es que Dios llamó a Moisés para explicarle todas las leyes. Por ejemplo, como decir, Moisés, vení. Y Moisés era un hombre muy, muy humilde. Por más que fue uno de los profetas más elevados de la historia, quizás el más elevado, por lo menos para la cultura judía, ¿sí? Porque imagínense que es el único hombre que se sentó cara a cara con Dios, habló con él, dialogó con él y hasta lo hizo cambiar de decisiones. Por ejemplo, en el caso del becerro de oro, que Dios le dijo, voy a exterminar este pueblo y te voy a dar otro. Y Moisés le dijo, no, por favor no lo hagas. Le discutió y logró convencerlo. Así que imagínense el nivel de elevación de este hombre. Y a su vez, Moisés era extremadamente humilde. ¿Y qué pasó? Para Moisés, eso de que Dios le diga, escribe, Va'ikra, llámalo a Moisés, o sea, lo llamó Dios a Moisés, a él le pareció algo que él no lo podía aceptar, porque decir que Dios lo llama a Moisés es como si fuera su amigo, como si fuera de igual a igual. Y Moisés le dijo a Dios, no, yo no puedo escribir que me llamas como si yo fuera algo como un amigo de Dios. No, yo soy algo mucho más pequeño. Entonces le pidió a Dios no escribirlo así y Dios le dijo que no. Entonces lo que hizo Moisés, con el permiso de Dios, es escribir la Aleph pequeñita. ¿Y en qué se transforma esa palabra cuando ignoramos la Aleph? En vez de decir Va'ikra, que es y llamará, aparece Vayekar, que quiere decir por casualidad o como si fuera de forma casual. ¿Y a qué se refiere eso? Lo que Moisés quería es que dé la impresión de que no es que Dios lo llama, piensa en Moisés y dice, ven Moisés, no. Él lo ve pasar por ahí como por casualidad y dice, bueno, ya que estás, vení, sentate conmigo. O sea, como bajando al máximo todo lo que le pueda hacer parecer algo demasiado elevado. Y eso que les acabo de explicar ahora, ¿en qué traducción aparece? En ninguna, porque es imposible traducir a otro idioma algo que se ve solo con una letra hebrea, ¿no es cierto? Entonces fíjense qué fantástico. Y ahora vamos a tocar un par de puntos más, porque este libro es muy largo y tal como dije, describe los tipos de sacrificio, pero yo quiero hablar de algo, como ustedes ya saben, ya me conocen, a mí me gusta mucho traer moralejas que nos pueden ser relevantes a nosotros hoy en día, a nuestra vida, y más que nada a lo que vivimos hoy. Y vamos a Levítico, a la parte donde aparece el tipo de pecado que se viene a llamar pecado por error. Digamos que yo generé un sufrimiento a alguien o le hice un mal a alguien, pero no por intención. ¿Y cómo está escrito en hebreo cuando habla de ese tipo de pecados con respecto al pueblo? Dice, Ki ichta, que quiere decir si pecara, o sea, si pecara a alguien por error, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos a la parte donde habla de los líderes? Dice, Asher nasi ichta, ¿qué quiere decir? Cuando pecara el líder, y esa es la palabra nasi, y nasi es, por ejemplo, como se dice presidente en Israel, pero no es exactamente presidente, sino que es elevado, porque nasi tiene la shoresh, la raíz shin aleph, que es elevado. Entonces, todo líder está elevado del pueblo. Entonces dice, ¿cuándo pecara? Entonces, fíjense qué interesante, que cuando habla del pueblo, dice, sí pecara, porque es decir, no siempre va a pecar. Pero cuando hablamos de los líderes, dice, ¿cuándo pecara el líder? Porque siempre va a pecar. Y lo que dice la Kabbalah es que, al parecer, cuando una persona se eleva del pueblo y es líder, no
como Moisés, porque como hemos visto, Moisés era algo fuera de serie, pero los líderes del pueblo, del país, tienen una tendencia por el orgullo, por que se les ensancha el orgullo, el ego, que van a pecar. Entonces aquí te lo dice claramente, ¿cuándo pecara el líder? Y ahí vamos a saltar a el siguiente versículo de Vaikra, de Levítico, que es muy interesante, Levítico 5, que dice, se los digo primero en hebreo, paciencia que luego lo traduzco. Benefesh ki tichta veshama kol ala ve'u ed o ra'a o yada im lav yagid ve nasa avno. ¿Qué quiere decir eso? Dice, y cuando alguna persona pecara, que hubiera oído la voz del que juró, y el que fuere testigo que vio o supo, si no lo denunciara, él llevará su pecado. Y se los voy a traducir bien al hebreo porque aquí de nuevo hay otro pequeño error, porque en hebreo que dice, y cuando una persona que hubo un pecado, se ocurrió un pecado, ¿no es cierto?, y escuchó la voz de una maldición. Eso es kol alá. Kol es voz, alá es maldición. ¿A qué se refiere? Digamos que estamos en el desierto, en la época de Moisés, y una persona entró en su tienda y encuentra que le han robado algo precioso. Y sale y grita y maldice y dice, me han robado, ¿quién me ha robado? Y alguien sabe quién lo robó. O sea, fue testigo de un pecado, pero se quedó callado. O sea, escuchó la voz, pero no hizo nada. Esa persona se lleva el pecado encima. Hablemos de algo un poquito más sutil, digamos que un gobierno, ¿ok? Y tenemos un líder injusto, corrupto, digamos de forma hipotética. Estoy hablando de algo totalmente hipotético. Digamos que tenemos un líder corrupto que está haciendo algo muy injusto y que está violando los derechos humanos de su población. Si hablamos de su partido político, capaz que, bueno, todos lo apoyan porque son el partido, que para empezar eso ya está mal, porque ellos están viendo un pecado y están callando. Pero ¿qué pasa si tú estás en la oposición? Ni siquiera estás no eres ni siquiera parte de la coalición, pero tú ves lo que están haciendo y te quedas callado. También tú te vas a llevar el pecado ese encima. O sea, todos los que toman parte de algo así y están sentados dentro del gobierno, siendo oposición, siendo coalición, todos se llevan la culpa. Y cuando hablamos de culpa, mucha gente puede decir, bueno, pero ¿quién lo agarra? Porque mucha gente se escapa, no les hacen nada, nunca se enteran. Y ahí es donde tenemos que recordar, porque el que está aquí en mi canal son gente especial, que es gente que tiene la conciencia espiritual. Nuestra alma, la alma de todos, de los buenos, de los malos, de los pecadores, de los no pecadores, es un alma que está unida a Dios. O sea, el alma de todos sabe lo que está bien y lo que está mal. No importa si soy un líder injusto o pecador que está haciendo cosas horribles a tu pueblo. Tu alma sabe lo que estás haciendo. Y tú sabes quién es el juez más, más, ¿cómo se dice? Que no tiene compasión, es tu alma cuando hay que educarte. Y no es porque no te quiera, es Dios, es amor. Pero cuando una persona hace un gran pecado o una injusticia o hace sufrir a otra, su propia alma se va a ocupar de que tenga la experiencia en sí de lo que ha hecho. Así que no importa dónde esté, en qué estado en qué nivel esté ese líder hipotético que está haciendo cosas horribles, no importa si te agarran o no, tu alma te va a hacer pagar lo que hiciste y eso es infalible. Entonces, ya lo vemos aquí en la Biblia, que el que es testigo y no hace nada, también dejemos de lado a ese líder, que ese lo va a pagar. También si tú estás siendo cómplice
lo vas a pagar también. Entonces, bueno, interesante, ¿no? Entonces, yo por centésima vez, les recomiendo a todos estudiar hebreo. No solo hebreo, también estudiar el griego, por ejemplo, para aprender el Nuevo Testamento en su idioma original. O, por ejemplo, el arameo, porque el arameo, partes de la Biblia, del Antiguo Testamento, tienen partes arameas. El libro Zohar de la Cábala está en arameo. El libro de Enoch, que es un libro increíble, del que voy a hablar pronto, está en arameo también. Y si a ustedes les interesa realmente conocer estos libros tal como son, para poder penetrar en estas dimensiones, como lo que les expliqué hoy, de la letrita pequeñita, ¿no es cierto? Que es fantástico. Entonces, les recomiendo aprenderlo. Y si no saben dónde, ya les conté varias veces que yo trabajé en una academia que es la mejor academia de idiomas bíblicos del mundo. Está en Israel y enseña hebreo bíblico, arameo para todos los libros sagrados, el griego para leer el Nuevo Testamento, y tienen muchas diversidades de cursos que son en online, a veces son en vivo, a veces grabados, todo explicado en español, así que realmente es el mejor nivel. Así que si a ustedes les interesa, les pongo abajo el enlace, ustedes ponen su nombre, su teléfono, ellos los llaman y les explican todos los cursos, las opciones que hay para que ustedes puedan elegir lo que mejor les conviene. Y por último, recordarles de nuevo, 31 de marzo, nuestro webinario de nutrición medicinal junto con Loli Curto, la experta de Barcelona. Es la cita número 3 horas en vivo con ella y conmigo. Los que no estuvieron en la cita 1 y 2, que es muy importante aprenderlas también, pueden obtenerlas en el enlace de abajo. También se pueden registrar a la cita 3 o obtener las grabaciones. Y yo los invito a que se unan a nosotros, porque ya tenemos una comunidad de gente que opta por ser inteligente cuando hablamos de salud. Es decir, no ir a ciegas a tragarse todo tipo de sustancias, sino que hacer los cambios de la raíz, que es alimentación correcta, para tener primero salud, segundo, buen estado de ánimo, tercero, altos niveles de energía, y curarnos gran parte de nuestros problemas de salud, porque cuando uno come sano, se cura, cuando uno sabe qué dieta equilibrada hacer. Y para eso vienen ustedes al webinario. Entonces los espero a todos el 31 de marzo. Entonces, mi querida comunidad, como siempre, mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es abundancia de cosas buenas. Shabbat shalom y gracias por estar conmigo.